¿Te imaginas que tu propia hermana se case, y ni siquiera te invite a su boda? Sí, suena como una telenovela, pero te juro que me pasó a mí. Y lo peor es que la razón por la que me dejaron fuera, me rompió el corazón. Mi nombre es Sofía, tengo 26 años y soy la hermana mayor. Mi hermana menor, Laura, tiene 24. Desde que éramos niñas, la gente siempre decía que nos parecíamos mucho físicamente, pero que éramos como el día y la noche en personalidad. Yo siempre fui la más tranquila, la que sacaba buenas notas, la que ayudaba en casa. Laura era un torbellino. Dramática, intensa, la típica que acaparaba la atención en cualquier reunión familiar. Y no digo que eso sea malo, ¿eh? Solo, diferente. A pesar de nuestras diferencias, crecimos bastante unidas. Jugábamos, compartíamos ropa, nos contábamos secretos en la noche cuando ya se suponía que debíamos dormir. Pero todo empezó a cambiar cuando entramos a la universidad. Yo me fui a otra ciudad a estudiar psicología. Laura se quedó en casa, en la misma ciudad, estudiando diseño de modas. No sé si fue la distancia, o simplemente madurar, pero empezamos a hablar menos. Las videollamadas se hacían menos frecuentes, y cuando yo llamaba a casa, ella siempre estaba ocupada. No me lo tomé muy personal al principio. Pensé, es normal, cada quien está en su rollo. Pero después empecé a notar que mi mamá me hablaba menos de ella. Como si algo estuviera pasando pero nadie quería decírmelo. Cada vez que preguntaba por Laura, mi mamá solo decía, ahí va, en sus cosas. Muy enfocada en su carrera. Punto. Cuando me gradué y volví a casa, las cosas se sentían raras. No hostiles, pero sí incómodas. Laura ya no me recibía con abrazos como antes. Me saludaba con un hola frío, y rápidamente se iba a su cuarto. Me decían que estaba estresada con sus entregas, que tenía mucho trabajo. Pero yo sentía que había algo más. Y bueno, un día, todo explotó un poquito. Estábamos cenando en familia. Mamá, papá, Laura y yo, emocionada, conté que había conseguido trabajo en una clínica privada como terapeuta. Todos me felicitaron, menos ella. Solo levantó la ceja y dijo: ¿Psicología? Uf, qué pérdida de tiempo. Yo me reí, pensando que era una broma. Pero no. Lo dijo súper en serio. ¿Perdón? Le dije, con media sonrisa incómoda. Que si estudiar para escuchar los dramas de otros todo el día es tu vocación, pues, bien por ti. Y sí, me dolió. Mucho. Pero no dije nada más. Mis papás tampoco, por cierto. Solo siguieron comiendo como si nada. Ese fue el momento en que empecé a entender, algo en ella había cambiado, o tal vez en nosotras. Pero esa conexión de hermanas que alguna vez tuvimos, ya no estaba. Pasaron los meses. Yo trabajaba y vivía en casa mientras ahorraba para independizarme. Laura también vivía ahí, aunque casi nunca coincidíamos. Cuando la veía, apenas cruzábamos palabra. Si nos topábamos en la cocina, era un hola sin ganas. Y cuando venían visitas, ella actuaba como si fuéramos la familia perfecta. Un día, mientras mi mamá y yo lavábamos los platos, le pregunté directamente: «Mamá, ¿Laura está enojada conmigo?» Ella se quedó callada unos segundos y luego dijo: «No está enojada, solo, siente que a veces la juzgas mucho». ¿Juzgarla? ¿Yo? Si apenas hablábamos. Le pregunté cuándo había dicho eso, pero mi mamá no quiso meterse. Así que decidí hablar directamente con Laura. Toqué su puerta. Me abrió sin mucho ánimo. ¿Podemos hablar?, le dije. Suspiró, se hizo a un lado y me dejó pasar. Me senté en la esquina de su cama y ella se quedó parada, cruzada de brazos. Solo quería saber si te hice algo, porque siento que estás distante. Que ya no me hablas como antes. Ella me miró como si estuviera evaluando si valía la pena contestarme o no. Es que tú siempre crees que sabes más. Siempre te creíste mejor. ¿Qué? ¿De qué hablas? Toda la vida, Sofía. Eres la perfecta. La inteligente. La que hace las cosas bien.
Y yo, siempre fui la loca. Me quedé en shock. Yo nunca la vi así. Para mí, Laura era la creativa, la valiente, la que se atrevía a ser ella misma. Laura, yo nunca te vi así. Nunca quise competir contigo. Eres mi hermana. Ella solo se encogió de hombros y dijo. Pues así me hiciste sentir. No supe qué responder. Me fui de su cuarto sintiéndome culpable, confundida, y muy triste. Desde ahí, dejé de intentar acercarme. Pensé, tal vez con el tiempo se le pasa. Tal vez necesita espacio. Pero lo que vino después, me dejó completamente devastada. Y sí, aquí es donde empieza la verdadera locura, la boda. Unos meses después de esa charla incómoda con Laura, las cosas seguían igual, o incluso peor. Ya ni siquiera intercambiábamos saludos. Ella salía temprano, volvía tarde, y cuando coincidíamos en casa, era como si yo fuera invisible. Y entonces pasó algo que, sinceramente, me dejó helada. Estaba en la cocina preparándome un café cuando escuché que mi mamá y mi tía estaban hablando en la sala. No me estaban incluyendo en la conversación, pero tampoco hablaban en voz baja. Entonces escuché a mi tía decir: «Ay, no puedo creer que Laura ya tenga fecha». ¿Y tan pronto? Mi corazón dio un brinco. ¿Fecha? ¿Fecha de qué? Y luego mi mamá respondió: «Sí, bueno, ellos no quieren hacer algo muy grande. Algo íntimo, solo los más cercanos». Me quedé congelada, con la cucharita del azúcar en la mano. Laura se va a casar. Salí de la cocina disimulando, como si no hubiera escuchado nada. ¿Quién se casa?, pregunté, con la voz lo más natural posible. Mi tía me miró con sorpresa. ¿No sabías? Tu hermana. Laura y su novio se casan en 2 meses. Me forcé a sonreír. Ah. Qué bien, no sabía. ¿Ya tiene fecha? Mi mamá me miró con cara de UPS. No lo habíamos comentado aún porque están viendo detalles. Nada definitivo. ¿Nada definitivo? 2 meses y nada definitivo. Volví a la cocina y me senté con el corazón en la garganta. No solo me había enterado de su boda por accidente, sino que nadie me lo había dicho. Ni siquiera mis papás. Esa noche, traté de hablar con mi mamá. Le dije que me había sentido mal al enterarme así. Ella intentó calmarme, diciendo que no era personal, que Laura estaba estresada, que no quería hacer un evento grande y que por eso aún no hablaban con nadie. ¿Con nadie? Si ya lo sabe hasta la tía. Le dije. Mi mamá bajó la mirada. Sofía, es su boda. Ella decide cómo manejarlo. Y ahí supe que algo andaba muy mal. Los días siguientes, el ambiente en la casa fue insoportable. Laura me evitaba más que nunca. Mi papá se hacía el desentendido. Mi mamá trataba de actuar normal, pero yo sabía que estaba tratando de mantener la paz. Hasta que un domingo por la mañana, mientras desayunábamos, Laura soltó la bomba. Por cierto, ya tenemos la lista de invitados. Será algo muy pequeño. Solo gente con la que realmente conectamos. Y me miró. Directo. Como si estuviera lanzando una piedra con una sonrisa. Yo me quedé paralizada. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que no vamos a invitar a todos. Solo a los que han sido parte activa de nuestras vidas últimamente. Es algo íntimo. Y ahí lo dijo. Sin rodeos. Frente a todos. No estás invitada, Sofía. Hubo un silencio de esos que te aprietan el pecho. ¿Qué?, susurré. No te lo tomes personal, dijo ella, como si eso arreglara algo. Es solo que, no hay conexión. No hay relación. No quiero ser hipócrita. ¿Hipócrita? Me estaba llamando hipócrita por querer estar en su boda. La boda de mi propia hermana. Mi papá se aclaró la garganta. Laura. Es mi boda, dijo ella, alzando la voz. Tengo derecho a decidir quién va y quién no, y Sofía no ha estado presente. No forma parte de mi círculo.
No quiero drama ese día. Drama. Yo era el drama ahora. Me levanté de la mesa, con los ojos llenos de lágrimas, y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta con fuerza y me tiré en la cama. No podía creerlo. Literalmente no me estaban invitando a la boda de mi propia hermana. Pasaron los días. Nadie me habló del tema. Nadie vino a ver cómo me sentía. Me sentí invisible. Como si no importara. Intenté convencerme de que no era tan grave. Es solo una boda, me decía. Tú y Laura ya no son cercanas, ¿para qué sufrir por esto? Pero dolía. Dolía mucho. Y aquí es donde las cosas se pusieron aún más jodidas. Un par de semanas después, encontré en Instagram una historia de una amiga en común. Una foto de Laura con un vestido de novia, en una boutique. Y adivinen quién estaba con ella. Mi mamá. Sí. Mi mamá fue con ella a probarse vestidos. Y nunca me dijo nada. Sentí como si me hubieran apuñalado. ¿Acaso ya no soy parte de esta familia? Esa noche enfrenté a mi mamá. No grité. No lloré. Solo le pregunté, con toda la calma que pude. ¿Fuiste con Laura a probarse el vestido? Ella se quedó callada un momento. Luego dijo. Sofía. No quise lastimarte. Pero ella me pidió que no te dijera nada. Que no quería verte ahí. ¿Y tú aceptaste? No quería más peleas. Solo quiero que las cosas estén en paz. Y dejarme afuera de todo esto es tu idea de paz. Me fui de esa conversación sintiéndome traicionada por mi propia madre. Sentía que había perdido no solo a una hermana, sino también a mi mamá. Y como si eso no fuera suficiente, llegó el día del evento. Yo ni siquiera sabía si iban a hacerlo en casa, en un jardín o en la luna. Nadie me decía nada. Pero ese sábado, me desperté con ruido. Música. Voces. Risas. Miré por la ventana. En el patio de mi casa había una carpa blanca, decoraciones, flores. ¿Estaban haciendo la boda en mi casa? Sí. En el patio de atrás. En la misma casa donde yo vivo. Y no me habían invitado. Fue como una bofetada en cámara lenta. Miré desde la ventana a los invitados llegar, arreglados, sonrientes. Gente que conocía. Gente con la que crecí. Vi a Laura con su vestido blanco, tomándose fotos, riéndose, como si yo no existiera. Me encerré en mi cuarto, puse música con audífonos y me tapé con las cobijas. No podía creer lo que estaba viviendo. Y luego alguien tocó mi puerta. Era mi papá. Sofía, ¿podemos hablar? Me quité los audífonos, aún con los ojos rojos. ¿Ahora quieres hablar? Entró y se sentó a mi lado. Sé que todo esto está mal. No sé cómo llegamos a este punto. Pero no quiero que esto los separe para siempre. Lo miré, dolida. Papá, tú permitiste esto. Dejas que me excluyan como si no fuera parte de la familia. Y encima hacen la boda aquí, donde yo vivo. ¿Qué esperabas? ¿Que me maquillara y aplaudiera desde la ventana? Él bajó la mirada. No tenía respuestas. Solo dijo. Te amo, hija. No dejes que esto te consuma. Y se fue. Ese día, fue el peor de mi vida. No solo me dolía la traición. Me dolía darme cuenta de que mi familia prefería evitar drama que defenderme. Que era más fácil ignorarme que enfrentar a Laura. Y ahí fue cuando decidí que algo tenía que cambiar. Porque si ellos podían excluirme así, yo también podía alejarme. Pasaron los días después de la boda y, sinceramente, me sentía como un fantasma en mi propia casa. Nadie hablaba del tema. Nadie me preguntó cómo me sentía. Laura volvió de su mini luna de miel como si todo estuviera perfectamente normal, como si no acabara de borrar a su hermana de uno de los días más importantes de su vida. Y lo peor, es que parecía orgullosa de eso. Un día, justo cuando estaba saliendo para el trabajo, la escuché decirle a alguien por teléfono. La boda fue perfecta. 0 dramas, 0 tensiones. Literal, el mejor día de mi vida.
Me paré en seco. ¿Cero dramas? Claro, porque me sacaste del guión como si yo fuera un problema que se podía borrar. En ese momento, sentí algo dentro de mí romperse. Ya no era solo tristeza. Era rabia. Una mezcla de decepción, hartazgo y ese sentimiento de ¿por qué carajos sigo aguantando esto? Así que tomé una decisión, me iba a mudar. Tenía unos ahorros guardados, no mucho, pero podía darme el lujo de buscar algo sencillo. No podía seguir viviendo en una casa donde era tratada como una intrusa. No podía seguir viendo a mi hermana fingir que no existo mientras mi mamá le seguía el juego como si nada. Pero claro, la vida no iba a dejar que me fuera sin una última dosis de drama. Porque una noche, cuando ya tenía vistas 2 habitaciones para alquilar, mi mamá entró a mi cuarto sin tocar. Otra vez. Como si todavía tuviera 12 años. Necesitamos hablar, me dijo, cerrando la puerta. Me quité los audífonos y me senté en la cama. ¿Qué pasa? ¿Es cierto que estás buscando irte de la casa? Sí, le dije sin rodeos. No puedo seguir aquí. No después de lo que pasó. Ella suspiró, cruzándose de brazos. Sofía, esto es tu casa. No tienes que tomar decisiones impulsivas. No es impulsivo. Es necesario. Nadie me defendió. Me borraron de algo tan importante, y encima hicieron la boda aquí como si yo no existiera. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Entiendo que estás herida. Pero Laura tenía derecho a elegir. ¿Y yo tenía derecho a existir? Porque nadie me lo reconoció. Hubo un silencio largo. De esos que incomodan más que cualquier grito. ¿Y qué esperas? ¿Que le pida disculpas? ¿Que anule su boda? Me dijo con tono defensivo. No. Solo esperaba que alguien en esta familia tuviera el valor de decir esto está mal. Pero no. Todos callaron. Y eso me dice todo. Ella no supo qué responder. Me levanté, abrí la puerta y le dije. Por favor, respeta que ya tomé una decisión. Me voy. Y no necesito su aprobación. Y sí, me fui. 2 semanas después estaba empacando mis cosas, y ninguno de ellos, ni mi mamá, ni mi papá, ni Laura, me ayudó. Parecía que todos estaban muy ocupados. Y aquí es donde llega otra parte bien fea, mi despedida con mi papá. Yo esperaba, en el fondo, que al menos él se quebrara un poco. Que me abrazara, que dijera algo como, te voy a extrañar, hija. Pero no. Solo me dijo. Cuídate, y avísanos si necesitas algo. Nada más. Y mi mamá, me dio un tupper con comida. Como si fuera suficiente para tapar el hueco que estaban dejando. Laura ni siquiera salió de su cuarto. ¿Literal? Me fui de esa casa sintiéndome más sola que nunca, pero también, con una claridad que no había tenido en mucho tiempo, no iba a permitir que me trataran como una sombra nunca más. Los primeros días en mi nuevo lugar fueron duros, no te voy a mentir. ¿Lloré? Extrañé el ruido de casa. Extrañé hasta a mis papás. Porque, aunque todo se fue al carajo, eran mi familia. Pero también empecé a sentir paz. Ya no tenía que fingir. Ya no caminaba sobre huevos en mi propia casa. Ya no tenía que tragarme las ganas de gritar cada vez que veía a Laura pasar. Y entonces, el destino decidió darme un giro inesperado. Un día, mientras salía del trabajo, vi un mensaje en mi celular de una amiga que tenemos en común con Laura. Decía: Oye, ¿es verdad que no fuiste a la boda? Laura me dijo que tú decidiste no ir porque no la apoyabas. Cara sonrojada me pareció raro. ¿Qué? Me temblaban las manos. La llamé de inmediato. ¿Qué fue lo que te dijo? Pues eso, que tú la habías criticado mucho, que no estabas de acuerdo con la relación, y que por eso preferiste no ir a la boda. Que ella trató de acercarse pero que tú la rechazaste. Me quedé muda por unos segundos. Eso es una mentira. Ella nunca me invitó. Me lo dijo directamente, que no estaba en su lista. Que no quería hipocresías. Mi amiga se quedó en silencio. ¡Guau, qué fuerte!
Pues ella anda contando otra versión. Y hay gente que la está creyendo. Ahí fue cuando entendí todo. Laura no solo me había excluido. Ahora quería controlar la narrativa. Convertirme en la mala de la historia. La hermana amargada que no quiso ir por envidia o rencor. No, señorita. Eso no lo iba a permitir. Así que, por primera vez en mucho tiempo, publiqué en mi cuenta de Instagram. Puse una historia, sin nombres, pero muy clara. No fui a una boda a la que nunca me invitaron. Me excluyeron directamente. Y encima, ahora quieren cambiar la historia. Yo tengo la conciencia tranquila, pero no pienso dejar que inventen sobre mí. Fin. Obviamente, eso causó revuelo. Varios amigos me escribieron en privado. Algunos en plan de wow, no sabía, otros simplemente para mandarme apoyo. Pero lo más impactante fue lo que pasó al día siguiente. Recibí un mensaje de mi papá. ¿Era necesario publicar eso? Estás empeorando las cosas. Y ahí exploté. Le respondí. Y no era necesario haberme defendido cuando me dejaron fuera de una boda en mi casa, ¿eso sí estuvo bien? Nunca respondió. Y Laura, bueno, ella sí respondió. Pero no con palabras. Me bloqueó de todos lados. Instagram. WhatsApp. Hasta de Spotify, si eso fuera posible. ¿Y sabes qué? Me dolió. Porque, a pesar de todo, era mi hermana. Pero también, me liberó. Porque entendí que ya no debía seguir cargando con la culpa, ni con la necesidad de encajar en una familia que no tenía espacio para mí. Y aunque aún faltan algunas escenas para llegar al final de esta historia, eso fue el principio del cierre de un ciclo que necesitaba terminar. La vida siguió. Yo seguí en mi departamento, trabajando, saliendo con amigos, reconstruyéndome poco a poco. Pero, aunque intentaba mantenerme firme, había noches en las que no podía evitar preguntarme, ¿realmente hice bien en alejarme? ¿No fui demasiado dura? ¿Y si en el fondo mi familia sí me quiere, pero no saben cómo demostrarlo? Hasta que un día, pasó algo que me sacudió por completo. Era el cumpleaños de mi abuela. Siempre hacíamos una reunión en su casa, comida casera, muchas risas, y ese tipo de calor de hogar que te hace olvidar todos los problemas por un rato. Yo no pensaba ir este año, obviamente. Sabía que mi hermana iba a estar ahí, y no tenía ganas de ver su cara de superioridad ni de fingir que todo estaba bien. Pero mi abuela me llamó 2 días antes. Sophie, mi amor, ¿vas a venir? Me dijo con esa voz dulce que siempre me hacía sentir como una niña otra vez. No lo sé, abuela. Por favor. Te extraño. No me importa el drama, solo quiero tener a toda mi familia junta ese día. Por mí. Me tocó donde más dolía. Así que acepté. Me arreglé, me puse un vestido bonito, respiré hondo y fui. Cuando llegué, todos estaban ya sentados en el jardín. Mi mamá me saludó con un abrazo tenso. Mi papá apenas me dio un beso en la mejilla. Y Laura, ni siquiera me miró. Actuaba como si fuera invisible. Pero fingí que no me importaba. Me senté con mis primos, con mi tía favorita, me reí, comí pastel, todo muy normal. Hasta que mi abuela, como si nada, dijo. Bueno, ya que estamos todos aquí, quiero darles algo. Se levantó, fue a su cuarto y volvió con una caja de madera. Dentro, había un montón de fotos antiguas, cartas, y varios objetos que había guardado por años. He decidido repartir algunas cosas especiales. Para que cada uno se lleve un pedacito de historia conmigo. Nos fuimos acercando uno por uno. A mi prima le dio un broche antiguo. A mi tío, un reloj de su abuelo. Y cuando llegó a mí, me entregó una carta. Esto es para ti, Sophie. Lo escribí hace un tiempo, cuando todo empezó a ir mal. Me quedé helada. Esperé a que la reunión terminara, fui a casa, y recién ahí la abrí. Era una carta escrita a mano, con su caligrafía firme pero temblorosa. Mi Sophie. Sé que en este momento todo se siente como si estuvieras sola. Pero quiero que sepas que yo te vi. Yo vi lo que pasó.
Vi tu dolor. Vi cómo fuiste excluida. Y también vi cómo nadie dijo nada. Quiero pedirte perdón, aunque no fui yo quien te hizo daño directamente. Pero me duele ver cómo nuestra familia se rompió y cómo duele. ¿Lloré? Lloré como hacía años no lo hacía. Porque por primera vez, alguien lo dijo. Alguien lo reconoció. Alguien me validó. Y en ese momento supe que tenía que cerrar ese capítulo, pero con dignidad. A mi manera. Así que escribí una carta también. A Laura. Pero no era una carta de reconciliación. No era para pedir disculpas. Era para soltar. Laura. No espero que me entiendas. Pero necesito decir lo que siento. Me dolió que me sacaras de tu boda. Me dolió aún más que fingieras que fue decisión mía no ir. Me borraste, y luego quisiste contar la historia como te convenía. Pero ya no estoy esperando que lo reconozcas. Ya no necesito tu aprobación ni tu cariño condicionado. Esta carta no es para que volvamos a ser hermanas. Es para decirte que te libero. Y me libero a mí también. Que seas feliz. Pero lejos de mí. No se la mandé por mensaje. No. Fui hasta su casa. Toqué la puerta. Me abrió ella, obviamente sorprendida. ¿Qué haces acá? Solo vine a darte esto. Se la puse en la mano. Me di la vuelta. Me fui. No miré atrás. Esa fue la última vez que la vi. Después de dejarle la carta a Laura, sentí una mezcla muy rara de emociones. Por un lado, estaba temblando. Literalmente me subí al auto y las manos no me dejaban poner la llave en el contacto. Era como si mi cuerpo apenas estuviera cayendo en cuenta de lo que acababa de hacer. Pero por otro lado, sentí una paz. Una paz que no había sentido desde hace meses. Tal vez años. Porque había dejado todo sobre la mesa. Sin gritos. Sin escándalos. Sin mendigar amor. Le dije mi verdad, y se la dejé en las manos. ¿Qué hacía con ella? Ya no era mi problema. Y bueno, tú pensarás que ahí terminó todo. Que Laura leyó la carta, lloró, recapacitó. Me escribió al día siguiente pidiendo perdón y ahora somos mejores amigas y hacemos brunch los domingos. No. Spoiler, no pasó nada de eso. Pasaron días. Semanas. Y no recibí ni un gracias por la carta. Ni un emoji. Ni una palabra. ¿Y sabes qué? Al principio me dolió. No te voy a mentir. Sentí que había gritado al vacío. Que lo había hecho por nada. Pero después entendí algo que me cambió por completo la perspectiva. No lo hice para ella. Lo hice para mí. Porque necesitaba dejar de cargar con ese nudo en el pecho. Necesitaba recuperar mi voz, la que ella y mi familia intentaron apagar haciéndome invisible. Necesitaba salir de ese rol de la hermana resentida que me habían asignado sin preguntar. Y ahí vino el verdadero punto de quiebre. Una noche, mientras estaba en casa viendo una peli con una amiga, me llegó un mensaje inesperado. Era de mi papá. Solo decía: leí la carta que le dejaste a Laura. No sé si esperabas una reacción mía. Pero quería decirte que, aunque no lo dije en su momento, también me dolió lo que pasó. Y que no estuve a la altura como padre. Lo siento. Lo leí como 5 veces. Porque, sinceramente, no podía creerlo. Respondí simplemente: gracias. No esperaba nada. Pero leer eso, significa mucho. Y así fue como, poquito a poco, algunas piezas empezaron a moverse. Lentamente. No como yo hubiera querido en su momento, pero con sinceridad. Mi mamá, en cambio, bueno, ella sigue en su postura de la familia debe mantenerse unida, pase lo que pase, lo cual básicamente significa tú deberías perdonar y hacer como que nada pasó. Y Laura, no volvió a hablarme. A veces la veo en redes, subiendo fotos con su esposo, con mis padres, en eventos familiares a los que ya ni me invitan. Y sí, hay días en los que me duele. No te voy a pintar la historia como si fuera todo crecimiento y superación.
Hay días en los que la rabia vuelve. O la tristeza. O esa vocecita que te dice, tal vez fuiste demasiado dura. Pero después recuerdo las veces que me callé. Las veces que me tragaron el orgullo. Las veces que me hicieron sentir menos. Y me vuelvo a alinear conmigo. Porque, al final del día, yo elegí sanarme. Ellos eligieron el silencio. Y si algo me dejó todo este caos, es esto. Que a veces, lo más valiente que puedes hacer no es gritar para que te escuchen, es irte cuando nadie te quiere ver. Unas semanas después de dejarle la carta a Laura y recibir ese inesperado mensaje de mi papá, me llegó una invitación. No era de Laura, ni de mi mamá. Era de mi prima Carla. Una reunión pequeña. Cena en su casa, solo familia cercana. Dijo que le gustaría que volviera a ver a los demás, que las cosas ya habían estado demasiado tensas por demasiado tiempo. Dudé muchísimo. Pero al final fui. Me senté lejos, tranquila, saludé con una sonrisa neutra a todos. Laura no estaba, por cierto. Ni su esposo. Y eso fue, raro, pero liberador. Y ahí, entre platos de pasta y copas de vino, uno de mis tíos dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. «Sophie, ¿te puedo decir algo?» «Claro», le dije. La verdad, nunca estuve de acuerdo con que no te invitaran a la boda. Pero no querían meterme. Y ahora me doy cuenta de que ese silencio también fue cobarde. Lo siento. Mi prima asintió. Otra tía también. Y uno por uno, varias personas fueron reconociendo, no en plan de te debemos la vida, pero sí en plan, fuimos testigos de algo injusto, y no dijimos nada. Sentí algo que no esperaba, validación. No de todos. Pero de algunos. Y eso, fue suficiente. Ese momento me dio cierre. No porque necesitara su aprobación, sino porque por fin alguien reconocía lo que yo viví, y eso me ayudó a dejar de dudar de mí misma. Porque lo peor de ser excluido no es el acto en sí, es que te hacen sentir como si lo merecieras. Y esa noche, por primera vez, me sentí vista. No por todos. Pero por los que importaban. Y eso me bastó para dejar de mirar atrás. Hoy, varios meses después de todo eso, puedo decir que estoy bien. No perfecta. No completamente sanada. Pero sí más fuerte. Más tranquila. Y, sobre todo, más fiel a mí misma. No volví a hablar con Laura. No porque la odie, ya no tengo espacio para eso. Sino porque entendí que hay lazos que se rompen de formas silenciosas, y cuando uno de los dos decide mirar para otro lado, ya no hay vuelta atrás. Y eso está bien. Tampoco volví a ser parte del grupo de WhatsApp familiar, ni de las cenas de todos los domingos. Algunas personas me siguen excluyendo, otras me mandan mensajes cada tanto, como para asegurarse de que sigo viva. Y yo respondo con cordialidad, pero sin abrir más puertas de las necesarias. Aprendí que no todas las reconciliaciones tienen que suceder. Que a veces, el perdón es interno, y no necesita un reencuentro ni una conversación dramática para existir. Hoy tengo nuevas amistades, nuevas metas, y una red elegida por mí. No por la sangre, sino por el respeto mutuo. Y si algo me dejó todo esto, es que el amor familiar no debería doler. No debería condicionarte, ni medirse en qué tan útil eres, ni premiarte con invitaciones solo si sigues el guión. Hoy sé que merezco más que eso. Así que si tú estás leyendo esto, y sentís que tu historia se parece a la mía, te lo digo con el corazón. No estás loco. No estás exagerando. No sos la dramática de la familia. A veces, lo más sano que podés hacer, es cerrar la puerta, aunque te duela. Y del otro lado, créeme, hay luz. Después de todo, lo que más me dolió no fue la boda. Fue todo lo que simbolizaba. No me dolió no ver a mi hermana vestida de blanco. Me dolió que ella no quisiera verme allí. No me dolió perderme el brindis, ni las fotos familiares, ni el vals. Me dolió entender que, para ella, era más cómodo borrarme que enfrentar lo que había entre nosotras. Pero también, fue lo que necesitaba para abrir los ojos. A veces la vida te quita algo no para castigarte, sino para despertarte. Para que veas con claridad quién te quiere de verdad,
y quien solo te tolera mientras seas útil o silenciosa. Después de esa noche con mi familia, empecé un proceso de reconstrucción. No el típico de sanar y perdonar todo como nos venden en redes, sino uno real, donde tuve que aceptar que algunas personas no van a cambiar. Y que está bien ponerles límites, incluso si llevan tu sangre. Hoy, cuando pienso en Laura, no siento odio. Siento lástima. Porque ella también arrastra heridas que nunca quiso mirar. Y si su forma de ganar fue rodearse de gente que le aplaude todo, entonces que se quede con eso. Yo elegí otra cosa. Elegí paz. Elegí no seguir mendigando un lugar en una familia que nunca se molestó en escucharme de verdad. Y sí, dolió. Pero doler no es lo mismo que arrepentirse. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a alguien que se defendió. Que habló cuando nadie más lo hizo. Que se eligió a sí misma, incluso si eso significaba quedarse sola un rato. Y si eso no es amor propio, entonces no sé qué lo es.